Hola, ¿qué tal amigos de la Hora Animal? Como cada lunes es un gusto estar con ustedes y poder presentarles un programa más para poder tener conocimiento de nuestros queridos animales. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy bonito, en lo personal me encanta y con un gran invitado especial, que es el médico veterinario zootecnista Miguel Ángel de la Torre, que nos trae la historia de los hurones. Este tema es muy bonito y muy interesante para todos los amantes de los hurones y los que no lo son. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Hola Sofía, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y hoy vamos a aprender un poquito desde hace cuánto tenemos a los hurones en la vida del ser humano. Claro. Mucha gente cree que se lo debemos que a los americanos de hace unos 50 años, 100 años, cuando en realidad el hurón ha acompañado al ser humano desde hace muchos, muchos años. Ok, perfecto, Miguel. Pues vamos a aprender mucho el día de hoy. Perfecto, mira, para ponerte en contexto, Sí. de la historia de la domesticación, el primer animal que tenemos conocimiento, pues es el perro, ¿no? El perro es el número uno, el leal compañero del humano a través de toda su historia, que se sabe que comenzó a ser domesticado en el año 14,000 antes de Cristo. Wow. Contra ese nadie puede competir, ¿no? Claro. También tenemos a las cabras, que más o menos es en el año 10,000 antes de Cristo, las ovejas, 8,000 antes de Cristo. No te voy a aburrir con la historia de cada uno de los animales que están cercanos al humano, pero te quiero poner un poco del contexto. Lo que son los gatos y los hurones Sí. comenzaron a ser domesticados en el año 3000 antes de Cristo. Wow. Entonces, no es rollo esto de los americanos y las modas de los animales de compañía. Claro. Los patos, los camellos, los dromedarios comenzaron a ser domesticados en el año 2500 antes de Cristo y los conejos en el año 2300. Entonces, si te fijas, los hurones van de la mano de la vida del ser humano mucho antes siquiera que los conejos o de los camellos y los dromedarios. Claro. Los primeros en buscar la domesticación de los hurones son los egipcios. Entonces, como te había comentado, en el año 3000 antes de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque hay literatura de la antigüedad que nos relata más o menos de esta domesticación. Aristófanes, en el año 448 antes de Cristo, es el primero que empieza a utilizar el término de par de hurones. Okay. Y esto se empieza a generar una moda en el antiguo Egipto. Entonces, ahí es donde se encuentran los primeros acontecimientos que están claros que existe una relación en la convivencia de los hurones. Okay. Aparentemente los empezaban a utilizar para la caza de roedores en los graneros, ¿no? Mientras los egipcios hacían esto, los romanos hacían lo propio con los gatos. Entonces, esto es lo que empieza a suceder, ¿no? Okay. Ya es Aristóteles, en el año alrededor 350 antes de Cristo, hay un documento que se llama Historia Animalium, en donde se habla del turón. El turón es el Mustela putorius y el hurón es el Mustela putorius furo. O sea, es una subespecie ya totalmente reconocida como doméstico, según la literatura. Entonces, esto es lo que se refiere en los primeros años, pero más o menos ya son utilizados por agricultores de la región. Estos son los documentos que se empiezan a encontrar, y si te fijas, toda la mención se habla sobre animales para el control de plagas, para la caza de conejitos, para el control de especies, porque aquí la agricultura pues es la base de la alimentación. Claro. Y necesitan una forma de controlar a estas especies para hacer que pues pueda seguir la convivencia y el consumo de los alimentos. Pero es hasta que vemos a Isidoro de Sevilla en el año 600, en donde ya se habla de un animal furo, que viene del latín
furonem, que significa ladrón, que son las primeras apreciaciones específicas sobre esta subespecie. Claro. Ya te aburrí tan rápido, ya te aburrí, ya te estás No, riendo. para nada. No, estoy pensando todo lo que nos estás platicando. Muy Es que interesante. no, es un poco para contextualizar Claro. cómo vamos viendo a los hurones. Y es Estrabo, en la época de los romanos, en el año más o menos 40 antes de Cristo, que aquí dejan muy en claro que prefieren a los hurones porque intentan domesticar mangostas, que es otra especie con la que confunden mucho al huroncito. Entonces, trataron de domesticar a las mangostas, pero son mucho más agresivas que los hurones de aquel entonces se van mejor por los hurones para controlar la sobrepoblación de conejos y de roedores que ya se empiezan a generar en estas villas, como ya hay desechos, entonces tenemos un crecimiento de especies que tienen conflicto con el ser humano, como son los roedores, y entonces empiezan a meter a los hurones, ¿no? Okay. Oye, Miguel, una pregunta. Por ejemplo, los que mencionabas que también es otra subespecie, ¿todavía existen o ya no? Sí, el turón existe en Europa, viviendo de vida libre. Es una especie muy parecida al hurón, es más agresivillo, se reproduce menos que el hurón utilizado como animal de compañía, es un animal más fortachón. Okay. Se ven muy parecido al hurón sable, pero o al hurón que tienes de fondo de pantalla, el albino. Se parecen mucho, solo que son un poquito más robustos. Su proporción masa muscular grasa es mayor. Entonces, haz de cuenta que es como un fortachón. Es muy parecido. Pero sí, todavía los tenemos en vida libre, no se encuentran en peligro de extinción, no están en CITES, no hay ningún riesgo con ellos. Estos no están domesticados. No, sí se pueden llegar a mejorar su convivencia con el ser humano, pero es mucho más difícil. Ok, perfecto. Gracias. Ok, bueno, y pues mira, por ejemplo, en la Biblia no se maneja exactamente al hurón, pero hay un texto en el Antiguo Testamento del rey Jaime, en donde se traduce como hurón. Eso viene en el Levítico. Y ahí se refiere a animales que no se deben de comer. No sé si se refieran al sabor, porque el hurón, al tener el almizcle, pues no creo que sea muy sabrosón, ¿no? No. Al igual que los zorrillos tienen un aroma muy particular que se impregna en su carne y no los hace pues para nada agradables. Entonces, pero bueno, eso es lo que ya aparece. Si ya nos vamos a la era cristiana, se siguen utilizando para la cacería, para el control de plagas, y ya se habla de su habilidad innata para el control de los roedores y de los conejos, sobre todo en tiempos de Augusto César en Europa y en Asia. Entonces ya no solo los están criando, sino que están notando que hay que desarrollar y conservar esas habilidades propias del hurón para utilizarlo en la cacería. Entonces está funcionando mejor que el gato, ¿no? Okay. Algunos historiadores, ya nos vamos por ahí del siglo XI, por ahí del año 900 después de Cristo, nos hablan que fueron los normandos quienes llevan al Reino Unido a los hurones y ya se utilizan para huronear. Huronear, aunque no lo crean, es un verbo. Huronear, sí, en serio, y se refiere a la caza de animales con hurones. Entonces no está mal dicho, es un verbo y ya se empieza a utilizar en la caza deportiva con los huroncitos. Ahora empiezan los cambios. Ya en Alemania, sí. Albertus Magnus, más o menos en el año 1200, ya te maneja a los hurones, pero para el vestido. Este es un cambio importante en la historia de los hurones, porque viene el origen del hurón del año 3000 a.C., un animal meramente de fin zootécnico para la cacería, para el control de plagas, y ya es
hasta el año 1200 de la era cristiana, en donde le encuentran un uso distinto, que es para el vestido, y sobre todo en Alemania. Muchos miembros de la familia de los mustélidos son utilizados en el vestido. Los más famosos pues, son el mink, la nutria y el armiño. Entonces, este es otro miembro que es utilizado y son los alemanes los que lo empiezan a utilizar y darle una segunda función zootécnica, que es como animal para el vestido. Y se encuentra en distintos documentos del emperador alemán Federico II en el siglo XIII más o menos, ¿no? Okay, pero aparece la tercera función zootécnica de los hurones. Ajá. En el año 1221 con Gengis Khan, que los utilizan en Afganistán no solo para la cacería, sino que aquí aparece el primer hurón albino utilizado como animales de compañía. Entonces, cambia a una tercera función zootécnica. El hurón ya empiezan a verlo como animal de compañía, como mascota, y estos son los primeros escritos que hacen este llamado de esta función zootécnica, en donde se empieza a ver. En 1387, sí no sé cómo se pronuncia, pero creo que se pronuncia Gaston Phébus, en Francia, ya te empiezan a manejar los primeros dibujos y ya aparece en pinturas los hurones dentro del arte, porque van a tomar un papel muy interesante dentro de la nobleza europea. Se empiezan a hacer ¿cómo se llama? Animales muy dedicados a la nobleza, ¿no? En Inglaterra, los primeros actos de la Corte Real en 1223, 1281, se empieza a ver que se empiezan a seleccionar para un tipo particular de gente, ¿no? Se pide que no todos posean hurones, ni como para caza, ni como animales de compañía. Y esto llega a tal grado que en el siglo XIV, alrededor de 1319, Ricardo II emite un decreto en 1384 y dice que solo puede ser utilizado por la nobleza, ¿no? Para la caza de los roedores. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pero pues así lo decidieron. Claro. En Europa los mandaron únicamente para los nobles y vamos a ver que más adelante, literal, quien gane a partir de tal sueldo tiene oportunidad de tener hurones y todos los demás, para nada, ¿no? En las cruzadas, las cruzadas fueron las responsables de mandar a los hurones por todo el viejo continente, ¿no? Y ya en el Renacimiento, aquí, pues ahí viene la pobreza, y aquí se empiezan a utilizar para cazar alimento. Esto es muy interesante porque pasa de la caza, primero, la caza para control de plagas, que fue el origen del hurón, ¿no? Que siempre fue utilizado para la caza de plagas. Luego, para la caza deportiva, ¿no? Que nada más era como un deporte y verse así, todos muy guapos y bellos. Claro. Y en el Renacimiento, cambia a la caza de sobrevivencia o subsistencia, que en este entonces la gente de escasos recursos utiliza a los hurones como una herramienta para conseguir alimento, ya que los requiere para cazar conejos y de esta forma alimentarse. Entonces, ya hemos visto que ha sido muy versátil y todavía no empiezan las importantes funciones de los hurones. Se han cambiado de uno u otro por generaciones y están siendo aprovechados. Y aparece un nuevo decreto en 1390 y se dice, y la verdad es que nunca entendí por qué, pero se prohíbe usar a los hurones en domingo, ¿no? Y no pueden usarlo todos aquellos que no ganen más de 40 chelines. Y esto es lo que te comentaba. Es decir, no pueden hacer que solo la nobleza utilice los hurones. Entonces, lo que hacen es, si tú ganas menos de 40 chelines, no puedes tener hurones. Tienes que ganar más de eso para que tengas la oportunidad de convivir con
con un hurón. No, pues no sé por qué, ¿no? Pero eso fue lo que pasa en esa época. En el siglo XV se empiezan a utilizar los hurones en poemas, en cosas mucho más de tipo de arte, ¿no? Y empieza a ser como muy interesante su uso. Ya por ahí del siglo XVI se comienzan a popularizar. Ahora sí, como ya empieza, pues es lo mismo, ahora se llama Facebook, pero en aquel entonces se llamaba arte, ¿no? Entonces, como ya empezaron a aparecer pintores y estas cosas, antes eran, hoy son artistas y ¿cómo se llama? Y blogueros, antes eran reyes y reinas. Entonces, se empieza a popularizar. En las cortes de Luis XIV y Luis XV ya existían juegos de baraja, ya existían juegos de cartas en donde se utilizaban a los animales, a los hurones. Fue sumamente interesante. Esto empieza la parte del apogeo de los hurones. El primer criadero de hurones ya de tipo comercial aparece en 1468 y es de la dama Juliana Bernés. Este es el primer criadero de hurones ya registrado y que se tiene constancia. Entonces estamos hablando, imagínate, del siglo XV. O sea, no es Marshall el primero que empieza a crear hurones que se conoce en todo el mundo, no, sino fue de verdad en Europa. Okay. Y ya Leonardo da Vinci se avienta la puntada de pintar a la dama del armiño, ¿no? Que se llama la dama del armiño porque es un animal blanco, pero se sabe que no pudo ser un armiño porque sería muy agresivo y porque la cola no está moteada al final. Entonces se cree que en realidad es un hurón albino. Okay. Y este es el boom. Y de aquí se suma la reina Elizabeth I de Inglaterra, que empezaba a obsequiar hurones a su corte. Y aquí es donde ya de veras se hizo la crema innata, ¿no? Y aparecen en muchos cuadros. Y aquí, por ejemplo, te estoy presentando ¿sí? este plato europeo que representa la actividad de huronear del siglo XIX, okay. ¿no? Que puedes ver en esta parte. Aquí es el huroncito, ¿no? Claro. Que todos con sus sombreros ahí todo hermoso. Esta es una representación gráfica de esa época. Ok, muy y bien. Así lo empezabas a ver en aquel entonces. Interesante. Pero bueno, todo se mantenía en Europa, ¿no? Casi todos estaban en Europa, no llegaban a América, no se sabía nada en este continente. Aquí tienes dos teorías, viene un poquito la complicación. Todos los autores de habla inglesa te dicen que llegaron a Estados Unidos, todos los escritores de habla hispana te dicen que llegaron a América producto de España, entonces pues hay que creerle al autor que quieras creerle, ¿no? Cada quien se avienta y se pone la estrellita. Okay. Pero bueno, los que dijeron que llegaron a Estados Unidos dicen que llegan en el siglo XVIII a bordo de los transatlánticos, nuevamente para el control de las plagas, mientras que los autores españoles dicen que llegaron en el siglo XIX. La verdad es que pues, cada quien que crea lo que mejor le convenga, la verdad es que es irrelevante, llegaron, ¿no? Claro. Llegaron los hurones europeos llegaron a América y llegaron para exactamente lo mismo, llegaron para el control de las plagas, sobre todo en los transatlánticos. Se empezó a diseminar más o menos en el mismo siglo XIX, llegaron a Australia en 1887 y a Nueva Zelanda en 1897. Este finzo técnico que tienen los hurones de cazar, de ser excelentes cazadores y alimentarse con poco alimento, hacen que tengan un finzo técnico maravilloso. Ya es hasta el siglo XIX que se establecen los primeros criaderos comerciales en los Estados Unidos. Pero quise hacerte hincapié del criadero de 1468 para que veas que realmente todo esto empieza en Europa y esto no es americano, el asunto de la comercialización, ¿no? Empezó siglos antes en Europa y ya posteriormente llegó a los Estados Unidos, en donde en el siglo XIX comienzan los primeros criaderos. Estos empiezan en Ohio, más o menos en la región de los Grandes Lagos,
Ok. en una ciudad que se llama New London. Y a esa ciudad le pusieron el sobrenombre de Ferretville. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Ohio en algún tiempo y sí era impresionante la cantidad de huroncitos que veías ahí. Yo recuerdo cuando yo fui estaba de moda la bruja de Blair Ajá. y así se veía el bosque. Tú te metías y de verdad ya era paranoia, porque Ajá. como no había luz, entonces ya te imaginarás, te metías y veías todo, la neblina, la nieve y el bosque hacía aterrador. Y ahí era donde uno tenía que trabajar. Al principio, como buen mexicanito, me fui con mi todo tapado. No conocía yo las marcas que ahorita hay de Columbia y todas esas para invierno, Ah, ¿no? Y me claro, fui, ¿no? Me llevé mi jorongo y todo eso, así iba yo suéter tapadísimo. de Chinconcuá. De Chiconcuac, la verdad es que sí, mis guantes y mi gorro era de Chiconcuac. Uh-huh. Y me fui allá a trabajar, me acuerdo ¿Y que era, qué hacías ahí, ¿mandé? Miguel? ¿Qué hacías ahí? Yo trabajaba en un criadero de bisón y de hurón, Ajá. en una ciudad que se llama Marengo, Ohio, Ah, ok. a más o menos una hora de Columbus y a una hora de Cleveland, muy Ok. cerca de los grandes lagos, ahí donde hay mucha nieve, donde no hay nada más que muchos viejitos, porque es una zona de jubilados. Ujú. Había muchos viejitos y mucha carretera y mucha nieve. Y así, de verdad, era como la bruja de Blair, pero los hurones se daban muy bien y los minks también. Y, era muy interesante porque, repito, como mexicanito ibas tapado hasta el gorro, pero pues no podías trabajar porque te arrancaban el dedo los animales y estabas así, ¿no? No podías, entonces terminabas corriendo, o sea, lo que hacía era pues, dar unas 10 vueltas y ya te quitabas la ropa, el jorongo y todas las cosas que traías encima y te ponías a trabajar y se te quitaba El el frío. frío. Oye, Miguel, ahí fue cuando iniciaste trabajando con hurones. No, 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 en realidad yo empecé más o menos en 1990. Ok. Ahí fue donde tuve el primer acercamiento con un hurón en un acuario. Ah, ok. Yo tenía pececitos y entonces fui a un acuario y ahí vi el primer hurón que fue el que compré. Y fue hasta 1999, cuando yo me titulé de médico veterinario, que empecé a mandar cartas, porque pues, no había mail. Uh-huh. Empecé a mandar cartas y esta persona me aceptó, Doc McKay se llamaba, en Oh, paz descanse, me aceptó. Era un señor muy sencillo, pero era un señor muy importante en todo el mundo de los hurones. oh, En ese entonces yo no lo sabía. ajá. Entonces me aceptó y me dijo que me podía ir sin ningún problema y me fui. Y así fue como llegué a Marengo. Ajá. Actualmente pues ya ese criadero ya no existe, ya pasó, ya está descansando, ¿no? Y hay gente más joven tratando de hacer su trabajo. Sí. Y así fue como yo llegué. Ah, ok. Pero en toda esa zona era permitido, solo Nueva York era el único que no te permitía y California. California desde 1933 prohíbe la transportación y la importación de hurones a su territorio en todo California. Se ha peleado durante muchísimos años, pero no se logra que se quite esta prohibición. Se trató a través ya que se desarrollaron la vacuna, se ha intentado quitar esta prohibición, no se ha logrado. California es muy restrictivo y tiene una ley como muy particular, entonces no han podido. Sin embargo, y ahí está lo más interesante, California es el mayor consumidor de accesorios y de productos para hurones en todo Estados Unidos. Entonces, pues está muy raro, ¿no? Claro, así es. Porque es el único estado que le queda la prohibición, pero es el mayor consumidor de productos. Entonces, lo que se hace mucha gente es, pues, los lleva de Tijuana o los lleva de Arizona y así tienen sus huroncitos en California, aunque no los pueden comprar directamente ahí. Massachusetts había prohibido también la posesión de los hurones y en 1996 fue que la quitó y fue Nueva York, creo que fue el último estado que lo prohibió.
y ya luego lo quitó. Ahora te cobran un excedente, por ejemplo, si rentas un piso, pues ya te cobran un extra por tener huroncitos, ¿no? Ok. Ya en el siglo XX, ya en esta época, los más famosos, pues fue para el cableado de la televisión en la Catedral de San Paul, en la boda del príncipe, bueno, ahora rey Carlos y Diana. Como los espacios son muy pequeños, no había forma de cablear. Entonces utilizaron aurones para meterse en los recovecos para transportar el cableado. Esos fueron los nuevos fines zootécnicos y también para la transmisión de las celebraciones del año 2000 en Inglaterra. Se utilizó en todos estos monumentos históricos para pues no hacerles daño y poder cablear y poder tener las transmisiones. Ya el Parlamento Europeo en el 2003 metió a los hurones dentro del pasaporte de la Comunidad Europea, que inició en el 2001. Entonces, poco a poco ha ido ganando espacio. En México, sí, ni de chiste, sigue siendo parte de la fauna silvestre en este país. En Estados Unidos ya es animal de compañía. Se entiende porque el hurón, al ser una especie exótica, pues difícilmente podrá ser considerado una mascota en algún momento, porque tiene una regulación especial y eso también permite que no se críe como conejo o como le pasa a los pobres de los perros, ¿no? Y entonces hay un control mucho más estricto de su crianza y es mucho más fácil tenerlos de forma correcta, porque los tienen perfectamente, bueno, nos tienen perfectamente controlados, ¿no? Ya en la segunda parte del siglo XX, los hurones comienzan a ser utilizados como modelos biológicos en el estudio de enfermedades como influenza humana, moquillo, rinotraqueitis bovina, entre otras enfermedades. ¿Por qué? Porque es más barato. El cerdo es un excelente modelo de estudio para enfermedades humanas porque tiene una similitud impresionante con nosotros, pero pues come más y ocupa más espacio que un huroncito. Y el sistema respiratorio de los hurones es muy similar al sistema respiratorio de los humanos. Entonces, es altamente aprovechado para la investigación. Y eso ha hecho que en poco espacio podamos tener resultados mucho más prósperos, mucho más económicos. A diferencia de roedores como el hámster, enfermedades respiratorias o las ratas, las enfermedades respiratorias es más sencillo desarrollarlas y replicarlas y reproducirlas en hurones que en estos otros animales, y entonces el desarrollo de las vacunas es más eficiente, a pesar de que pues, a mucha gente no le cae en gracia, pero pues así funciona la biotecnología y el desarrollo de las medicinas. Okay. ¿Cómo ves? Muy bien, muy interesante. Oye, Miguel, no sé si tú sepas, ¿en qué parte del mundo existen más hurones? Pues Oh, en este momento yo creo que en Estados Unidos, ok. porque aquí no hay estadísticas tan claras, ¿no? Ya ves que los gringos tienen la oportunidad y el dinero, los recursos y las ganas de hacer todas las encuestas del universo, Exacto. mientras que nosotros pues, no tenemos esa oportunidad. Claro. Los pequeños mamíferos se encuentran entre la tercera mascota más popular en los Estados Unidos, pasando después del gato y del perro, en ese orden. Okay. En pandemia incrementó muchísimo esto. El mercado mundial de los animales de compañía aumentó a más o menos un 30% global, entre ellos el de los hurones. El de los hurones se vio un poco afectado a consecuencia de las necesidades por la investigación del SARS-CoV-2, porque, como te había compartido, los hurones fueron una herramienta esencial en el estudio del COVID-19. Los hurones, y creo que también se usaron caballos, fueron utilizados para la investigación de esta enfermedad y el desarrollo de las vacunas. Entonces, a nivel mundial,
pues se utilizó muchos mustélidos, entre ellos los hurones, para el desarrollo, el estudio, la comprensión de la enfermedad y el desarrollo de las vacunas, ¿no? Se hacía la investigación intranasal, o sea, se metía el virus y ya que les daba, pues se consideraba que les daba menos fuerte que a los humanos, tenías la posibilidad de replicar los padecimientos y la enfermedad a un costo mucho más moderado, teniendo mucho más animales y entonces pudiendo obtener resultados para la investigación. Entonces, la obtención mundial de hurones pues baja un poco porque fueron dirigidos los animales a la investigación para el desarrollo de vacunas y de conocimiento en temas de COVID-19, ¿no? Claro. Okay. Pero eso pues ya otra vez está regresando a la normalidad y seguramente los números se volverán a equilibrar. Claro. Hay muchos países europeos que tienen hurones. Aquellos que son controlados, ya sea Australia o Inglaterra, es mucho más difícil, pero no hurones, sino todos los animales en general, porque al tener un espacio tan controlado y estar rodeados de mar, pues pueden manejar mejor las enfermedades y por lo tanto las especies, y así evitan que haya una sobrepoblación de uno u otro animal o que se introduzcan, por ejemplo, la rabia. En Inglaterra es un poco más difícil introducir estos animales, consecuencia de que tienen un control mucho, mucho más estricto de la rabia. Y otros países, por ejemplo, Australia, que ya han tenido desarrollos desorbitados de especies como de gatos. Para el control de plagas llevaron gatos y luego ya estaban atascados de gatos. Pues ya tienen un mejor control de las especies exóticas para que no les vuelva a ocurrir algo así, ¿no? Claro. Entonces, eso también pasa. En este país, como se comercializan esterilizados, pues difícilmente sucederá eso. Esas son medidas preventivas, se llaman barreras no arancelarias, en donde podemos evitar que haya una propagación y de esta forma los hurones no se pudieran llegar a convertir en algún caso en plaga o algo y desplazar a especies nativas, como el conejo teporingo, que es una especie en peligro de extinción que tenemos en México y que podría estar en riesgo si los hurones estuvieran enteros y la gente los abandonara, se saldrían de control y nos generaría un problema de desplazamiento, ¿no? de especies nativas, claro. Como ya ha pasado en otras especies. Claro. Oye, Miguel, ¿y qué pasa si tú tienes, por ejemplo, en casa un hurón y bueno, anda un tiempo suelto? ¿Ellos sí son capaces de, aunque esté domesticado, de atrapar un ratón o algo así? He visto cosas increíbles. Increíbles porque te da una idea de la manipulación que hemos hecho a lo largo de tantos años. Por eso fui muy preciso en que te dieras cuenta desde hace cuánto han sido domesticados los hurones o digamos vividos cerca del hombre, para no utilizar el término domesticación y pudiéramos entrar en una controversia. Digamos que han vivido demasiado tiempo cerca del hombre y hay ciertas características de los hurones que se han ido eliminando por una selección genética. Entonces, a mí me consta, porque yo lo he visto, hurones que pueden convivir perfectamente con chinchillas, con gallinas, con loros, que juegan con ellos y que es totalmente antinatural. También he visto cachorritos de un mes, una semana, animales que apenas si tienen colmillos, que son capaces de matar a un ratón rapidísimo. Entonces, yo nunca recomendaría un hurón cerca de roedores, lagomorfos o de aves, porque esto se basa en técnica, no se basa en fuerza. Es decir, un hurón, si quisiera, pudiera matar una cacatúa, un ganso, una guacamaya, que le duplica o le triplica el peso, porque no mata por volumen, o sea, no mata por peso, mata por habilidad. Entonces, el hurón, por naturaleza, sabe cómo y dónde morder a la presa y les matan muy rápido. Entonces, sería muy desafortunado
que en aras de averiguar, voy a ver si mi huroncito se lleva con mi hámster, pues me voy a ir a quedar sin mi hámster. Y aparte de que va a ver grotesco, imagínate que ahí estuviera mi hijo pequeño al lado, no manches, que se va a ver terrible, ¿no? Andale. Entonces, es algo que yo no me arriesgaría a averiguar, ni le recomendaría a nadie. Ahora, ponte en el lugar del otro animalito. Ponte en el lugar del loro, del cuyo, del hámster, del conejo, de la chinchilla. Claro. No creo que se sienta muy cómodo viviendo cerca de un carnívoro. Exacto. ¿No? Entonces, pues tampoco está cómodo para el otro animal, entonces yo tampoco creo que sería saludable para los otros pequeños, así estén en jaula, estar conviviendo. Nosotros lo que siempre recomendamos, si ya tienen otro animal de compañía, es pues que cada quien en su cada cual. Exacto. Y no tratar de hacer arcas de Noé, porque no existen. Entonces hay gente que porque tiene un hurón quiere que conviva a fuerza con un petauro del azúcar o con un erizo pigmeo africano. Y esto no va a pasar nunca. O sea, no se llevan, no son amigos, no son compadres, no son de la misma área geográfica, o sea, no se puede. Claro. Entonces, pues solo generan estrés en los animales, enemistades y cosas que ya no van a poder echar marcha atrás, claro, que van a generar conflicto. Entonces, tienes un huroncito, pues qué padre, pues dedícate a los hurones, claro, ¿no? O tenle su espacio a cada cual que tú quieras y seamos todos felices. No tratemos de hacer estas arcas de Noé que no existen. Claro. Perfecto, Miguel. Ay, odio decir, pero se nos está terminando el tiempo. No sé si quieras agregar algo más. Pues yo nada más compartirles que el hurón ha estado en la vida del ser humano desde hace muchos años. Son sumamente importantes, ya no solo para la caza de roedores, control de plagas, transmisión de enfermedades, desarrollo de biotecnología, y pues en parte les debemos la vacuna del COVID-19, así es que yo creo que hay mucho que agradecerle a esta y a muchas especies animales. Claro, eso es muy interesante lo que nos platicaste del COVID. Es un punto muy importante. Pues yo creo que es esencial el generar conciencia, ¿no? Hay muchas familias que nos vimos favorecidos por el desarrollo de la vacuna. Yo creo que toda la población se vio favorecida por el desarrollo de la vacuna, medicamentos, simplemente de conocimiento, y no hay que olvidarlo, ¿no? Hay que darse cuenta que los animales tienen un valor en la investigación. Mucha gente tal vez no le guste, pero bueno, fue esencial para que podamos seguir aquí tú y yo. Exactamente, Miguel. Nuestra actividad de vida económica y social, sí. Claro que sí. Pues Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y enseñarnos algo más muy interesante de dónde vienen estos chiquitos hermosos. Pues a ti y a todo tu auditorio, muchísimas gracias. Como siempre, cualquier cosa estoy para ayudarles. Muchísimas gracias, Miguel. Cuídate mucho. Saludos a todos. Y bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros un lunes más. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. ¡Wow! ¡Wow! MX.tv